Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo con un nuevo grammar video. Hoy el vídeo va de nuevo sobre el present simple o simple present, pero concretamente me voy a centrar en el tema del do y does para las preguntas, pues que a veces a los alumnos os cuesta bastante, ¿no? De que se os quede esto, do y does. Así que bueno, vamos a ello. Preguntas con el simple present. Lo primero que tenéis que hacer es aprenderos de memoria lo que sería esto, ¿no? Para saber con quién tenéis que usar does y con quién do. Entonces, igual que cuando os aprendéis I am, you are, he is, she is, it is, que es el presente del verbo to be, pues aprenderos esto de memoria y así ya lo tendréis arreglado. Sobre todo, si os aprendéis de memoria estos tres. He, she, it llevan does en las preguntas. Con solo que os aprendáis estos tres, pues ya los otros ya sabéis que llevan do, ¿de acuerdo? He, she, it, él, ella y eso o esa cosa, depende, puede cambiar el significado, llevan does. Y esto lo veréis pues con los ejemplos, ¿sí? He, she, it utilizan does para las preguntas y todos los otros, we, nosotros, you, vosotros, tú y they, ellos, utilizan do para las preguntas, ¿de acuerdo? Recordad que en lugar de he, she o it, pues podéis encontrar, por ejemplo, Tom, que es un nombre de chico y es lo mismo que si hubiera escrito he. O Karen, igual que si pusiera María, Carmen, son nombres de chica y es lo mismo que si hubiera escrito she. Y the car es el coche, que es lo mismo que it. Y en el caso de los otros, pues también, Por ejemplo, you and I quiere decir tú y yo. Tú y yo es lo mismo que si dijeras nosotros. Por lo tanto, también llevarían do de las preguntas. ¿De acuerdo? En general utilizamos do y does para hacer preguntas y cuando lo hacemos el verbo no cambia. Por ejemplo, si recordáis en las frases afirmativas, cuando el sujeto es he, she, it, el verbo cambiaba. ¿Os acordáis? Se añadía una S. Pero para las preguntas no se añade ninguna S. Lo de la S solo es en las afirmativas. Por ejemplo, esta frase que seguro que la recordáis del primer vídeo. Ben lifts weights every day. ¿Os acordáis quién era Ben? Bueno, con el dibujo hacéis un poco de memoria. ¿Recordáis que el verbo llevaba una S? Es una frase afirmativa. ¿Qué pasa si hacemos la pregunta? La pregunta nos quedaría ¿Does Ben lift weights every day? ¿Por qué? Ponemos does porque does, ¿con quién iba? ¿Os acordáis? Con he. Y Ben es lo mismo que he. Y como veis, el verbo no lleva una S, ¿de acuerdo? Ben levanta pesas cada día. ¿Levanta Ben pesas cada día? Esta sería la pregunta. Vamos por otro ejemplo. Maggie works late on Mondays and Thursdays. ¿Recordáis a Maggie del primer vídeo? La pregunta nos quedaría ¿Does Maggie work late on Mondays and Thursdays? En la frase afirmativa el verbo lleva una S, pero la pregunta no lleva ninguna S. Y un error muy típico que hacéis es que cuando os ponen ejercicios con espacios para rellenarlos con la forma correcta del verbo y es una pregunta, pues no sé por qué le ponéis una S al verbo. Normalmente ponéis does, lo utilizáis correctamente, pero en el verbo le dejáis la S. Un poquillo por despiste a lo mejor. Seguimos con otro ejemplo. Tim and Sally sometimes play cards. ¿Recordáis quiénes eran? ¿Qué pasará si hacemos la pregunta de esta frase? Teniendo en cuenta que son dos personas, Tim and Sally. Pues que tenemos que usar do en lugar de does. Do Tim and Sally sometimes play cards? Y el verbo de nuevo no tiene ninguna S. ¿De acuerdo? Recordad, he, she, it siempre se utilizan con does. Y todos los demás pronombres, I, you, we, they, se utilizan con do. Aquí tenéis tres frases. Fijaos, las tres irán con does. Does Mark live in Madrid? Mark vive en Madrid. Does she like tea? ¿A ella le gusta el té? Does it rain often in Italy? ¿Llueve a menudo en Italia? Las tres frases llevan does porque son preguntas y porque el sujeto, la persona, es he, she o it. Mientras que los ejemplos que veis ahora llevarán do you live in Madrid? ¿Vives en Madrid? Do the Simpsons like tea? The Simpsons es más de una persona, por lo tanto utilizamos do.
¿Y do they carry an umbrella? También, they es plural. ¿De acuerdo? Bueno, pues sigamos. Recordad que tenéis que aprender de memoria qué pronombres utilizan do y cuáles utilizan does para las preguntas, ¿de acuerdo? Así un poco resumiendo, recordad que para hacer preguntas en Simple Present primero tenéis que escribir do, después el sujeto, una persona o cosa, después el verbo, después cualquier otra palabra que necesitéis para acabar la frase y luego, muy importante, la interrogación. Recordad que utilizaréis do cuando el sujeto es uno de estos cuatro. Do you like English grammar? Esto sería un ejemplo, ¿veis? El do, el you, el verbo y lo otro que necesito para completar la frase. En cambio, utilizaremos does seguido de el sujeto, el verbo, alguna otra palabra y la interrogación cuando el sujeto sea he, she o it. Does your sister like English grammar? ¿Le gusta a tu hermana la gramática inglesa? Does your sister? Fijaos, your sister no hay escrito he, she o it, pero yo sé que your sister es tu hermana, por lo tanto es lo mismo que she. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a practicar un poco. En esta frase que tiene dos espacios, ¿en qué espacio tendréis que colocar el verbo? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo, ¿verdad? ¿Y en el primero qué colocaréis? Pues do o does. Y en este caso, ¿cuál será? ¿Do o does? Será does, porque Mary es she, es ella. Where does Mary live? ¿Dónde vive Mary? Esta frase quiere decir ¿dónde vive Mary? Where es dónde, y live, vivir, ¿dónde? Mary, vivir, ¿dónde vive Mary? Pues vamos a ello. Como siempre os pido, pues, que apretéis pausa en el vídeo, copiéis las frases, rellenéis los espacios y entonces luego os corrijáis, porque yo sigo con la corrección, pero no hagáis trampa, ¿eh? Venga, decidid. Dos cosas tenéis que decidir. Si ponéis do o does y si dejáis el verbo igual o no. Pero esta última es muy fácil, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, espero que no hayáis hecho trampa. Algunos sí y otros no. Vamos con la corrección. Do the children walk to school? What does Mr. Wong teach? Do Tim and Bob have good manners? Más o menos hasta ahora, ¿qué veis? Que el verbo no cambia, ¿verdad? Se escribe igual, porque claro, como ya sabéis que no hay que ponerle una S, pues es muy fácil. Y esto espero que lo hayáis hecho bien. The children es lo mismo que ellos, porque es the children, los niños, ellos, por lo tanto tenéis que poner to. Y aquí Mr. Wong es el señor Wong, como si pusiera el señor González o el señor Ramírez, es una persona, es él. Por lo tanto tenéis que escribir does. Y Tim and Bob es más de una persona, es lo mismo que decir ellos, por lo tanto tenéis que escribir do. What time does Helen usually get up? Do the students serve the net every day? How do Peter and Paul come here? What do you have for dinner, Mary? Does Sally enjoy listening to music? Os habréis dado cuenta también que algunas de las preguntas, como por ejemplo la 7, la 6, la 4, no empiezan directamente con do o does. Delante hay otros interrogativos, pero lo que importa es que el centro de la frase siempre es el mismo. Do o does, el sujeto y el verbo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor cómo se hacen las preguntas en Simple Present. Y bueno, nos vemos con el siguiente vídeo, que será muy parecido a este, pero que os explicará cómo se hacen las negativas. ¿De acuerdo? En Simple Present. Bueno, hasta pronto. Adiós. Recuerda, puedes hacer el ejercicio de la web y corregirte a ti mismo escuchando mis comentarios en la corrección con audio.